Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Cada semana invitamos a un especialista de la región para abordar las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Se trata de un concepto que ha brincado del ámbito científico a las arenas de toma de decisiones y de ahí a nuestras conversaciones de todos los días. Actualmente no solo sentimos el cambio climático, sino que hablamos del tema en el transporte, en la oficina o en la cena. Esta trascendencia ha sido en gran medida gracias a los medios de comunicación y al trabajo de periodistas como Fermín Kup, quien nos acompañará hoy en Reporte Climático. Fermín es editor para el Cono Sur de la plataforma periodística Diálogo Chino. Desde Argentina nos compartirá su perspectiva sobre los retos, fallos y aciertos al informar sobre cambio climático. Vamos a conocerle luego de este recorrido global por las noticias del clima. El cambio climático está aumentando el riesgo de turbulencia al volar en avión. The Washington Post informó que esto tiene que ver con cómo el calentamiento de la atmósfera influye en la cizalladura, o sea, en el grado en que la velocidad del viento varía a diferentes altitudes. Cuando la cizalladura es muy grande, crea perturbaciones atmosféricas parecidas al oleaje de la crecida de un río. Los científicos observaron por primera vez esta propiedad del viento mediante datos satelitales a fines de la década de 1970 y, de acuerdo con un análisis publicado en Nature, desde esa fecha se ha incrementado en un 15%. Esto podría traducirse en más sacudidas durante los vuelos, aunque no necesariamente en más accidentes de avión. Investigadores y la industria aérea trabajan en una mejor comprensión y predicción del fenómeno, con énfasis en la llamada turbulencia de cielo despejado, que suele pasar inadvertida por los radares y el ojo humano. Más de un tercio de la vegetación nativa de la Amazonía, que aún no ha sido deforestada, está sufriendo alguna forma de degradación, ya sea por incendios, extracción selectiva de madera, sequías o bien por el efecto borde en zonas adyacentes a las partes taladas. Así lo reportó el portal SciDev.net, que también dio cuenta de que la cobertura vegetal ha sido completamente retirada en 17% de lo que era el bioma original. Sumados, los dos índices apuntan a que más de la mitad del bosque ya fue destruido o alterado. Estas cifras provienen de un reciente estudio dado a conocer en Science. Sus autores dicen que, en consecuencia, la tasa de acumulación de carbono por la Amazonía disminuyó cerca de 30% en los últimos 30 años. Si no se atienden tanto la deforestación como la degradación, en más o menos 15 años, el bosque emitirá más gases de efecto invernadero de los que absorbe, contribuyendo al cambio climático en lugar de mitigarlo. En septiembre de 2017, el huracán María dejó en Puerto Rico a millones de personas sin electricidad. Pasaron 11 meses antes de que el servicio fuera restablecido, convirtiéndose en el segundo apagón más largo de la historia. Más de 5 años después, los puertorriqueños siguen lidiando con las secuelas en la infraestructura eléctrica. El caso de esta isla es un recordatorio de lo importante que es la innovación en materia energética, y Power Blocks es una respuesta ante dicho desafío. El invento consiste en un cubo de 40 centímetros que contiene baterías alimentadas con paneles solares. Cada uno es capaz de proporcionar casi toda la electricidad que demanda un hogar. Además, se pueden superponer y conectar entre sí, como si se tratara de bloques de Lego, para abastecer de energía a una comunidad entera. Según Euronews, los Power Blocks ya han sido instalados exitosamente en cabañas en Suiza, en la isla Lelepa y en un campo de refugiados en Uganda. Con el suficiente apoyo financiero, podría asimismo ser de gran ayuda frente a los desastres asociados al cambio climático.
Prácticamente el 100% de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático es real y que su causa es, sin lugar a dudas, antropogénica. No obstante, en lo que respecta al público general, el panorama es algo diferente. Estudios en Estados Unidos indican que más del 70% de la población considera el cambio climático un hecho consecuencia de las actividades humanas. Encuestas en las mayores economías del mundo sugieren que 8 de cada 10 personas estarían dispuestas a ajustar su modo de vida para encarar al calentamiento global. Y la consulta más grande sobre el tema, realizada en 50 países por la Organización de las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford, reveló en 2021 que al menos la mitad de la gente apoyaría medidas de adaptación y mitigación ante la crisis. En el extremo opuesto está una fracción de la humanidad que, pese a la contundente evidencia, aún se mantiene escéptica al cambio climático. Otro tanto no niega el fenómeno, pero evitan hablar de ello. Lo minimizan o se rehúsan a asumir un compromiso para frenarlo. Lograr que estas personas pasen a las filas de la acción climática requiere de un esfuerzo mundial en el que la comunicación y la psicología juegan un papel muy importante. Por fortuna, cada vez hay más medios y periodistas que cubren cambio climático. La psicología puede ayudarles de múltiples formas. Una de ellas es la comprensión del por qué los individuos y las comunidades no siempre tienen una conducta a favor del ambiente. Robert Gifford, de la Sociedad Australiana de Psicología, lo atribuye a un puñado de razones que ha llamado los 7 dragones de la inacción. El primero lo constituyen las cogniciones limitadas, o sea, las barreras de cómo pensamos las cosas. Creer que los impactos del cambio climático suceden muy lejos de nosotros es un ejemplo de cognición limitada. El segundo dragón de la inacción son los demás. Es común mirar el comportamiento de otros para elegir qué hacer, y a menudo nuestras referencias aspiracionales no son nada amigables con el planeta. Después están los riesgos percibidos. La gente suele sentir aversión al riesgo y el cambio climático conlleva muchos. Luego viene el dragón de los costos irrecuperables, es decir, las inversiones que ya hemos hecho y que son difíciles de abandonar, como la comodidad de trasladarnos en auto. Una siguiente barrera se relaciona con nuestras ideologías y su frecuente desconexión de lo natural. El sexto lugar están las posibles discrepancias con sujetos clave para la acción climática, como los políticos. El séptimo y el último dragón de la inacción es el comportamiento limitado, que consiste en pensar que esfuerzos simbólicos como dejar de usar popotes son suficientes. Con ello, es fácil sentir que hemos puesto nuestro granito de arena y que por fin estamos libres de responsabilidad. Comunicar cambio climático no es tarea fácil, es un asunto intrincado y con frecuencia entristecedor. Sin embargo, sondeos como los que realiza de manera periódica el Reuters Institute de la Universidad de Oxford evidencian un creciente interés del público por este tema. Fermín Coop nos cuenta cuál sería el primer paso para satisfacer esa demanda de información. Lo central me parece que es entender al cambio climático como un tema transversal a cualquier medio de comunicación, no como una especialidad necesariamente. Si bien hay periodistas especializados, como es mi caso y el de otros colegas, creo que lo central es hoy por las características del propio tema, lo ideal es que una redacción, un equipo de periodistas, de comunicadores puedan entender al tema como transversal para sociedad, para política, para economía, que haya una mirada de todo el medio de comunicación sobre el tema. Claramente la transversalidad es necesaria, pero también representa una posible ventaja para el periodismo. Porque pienso en, un día puedo estar escribiendo de los efectos de la sequía en el cono sur y su relación con el cambio climático, pero al día siguiente puedo estar hablando de un proyecto económico y su relación con los impactos en términos de emisiones, por ejemplo, o el metano que generan las vacas, por ejemplo. Es realmente una agenda muy diversa que le da muchas posibilidades al periodista en términos de cómo comunicarlo. Quienes se embarquen en esa misión deberán prepararse, así lo explica Fermín Coop. Requiere
definitivamente una cierta capacitación. Creo que tiene un elemento diferencial con otros tipos de periodismo. Pienso en las clasificaciones típicas: sociedad, cultura, economía, política. Si pensamos en clima, hay una cierta curva de aprendizaje que tiene que atravesar el periodista, por lo que idealmente deberíamos tratar de pensar en redacciones, en medios de comunicación que puedan tener al menos un periodista especializado que pueda ayudar a toda la redacción. Dicha persona podría, por ejemplo, orientar a sus colegas para que no olviden que el cambio climático es un fenómeno de escala planetaria con implicaciones locales. Cómo comunicar un tema de suba de temperatura, suba de emisiones que afecta a todo el mundo. Bueno, lo ideal es poder encontrar esas formas para localizar el tema y ver, bien, esto está pasando a nivel global, pero ¿qué está pasando a nivel local? ¿Qué es lo que está pasando en mi ciudad, en mi pueblo, en mi comunidad, en mi región? Que permita también que la audiencia se relacione de una manera distinta con el tema al momento de contarlo. Porque no es lo mismo si yo voy a estar hablando de osos polares en América Latina, donde no hay osos polares, y en vez estoy hablando de una especie autóctona local que está relacionada de una cierta manera con la variación de la temperatura. El componente afectivo es otro factor a tomar en cuenta, y en este sentido parece que los productos de comunicación tipo documental influyen más en las audiencias que las noticias diarias. Es un tema bastante técnico, si bien está cada vez más presente en los medios de comunicación, tenemos que pensar de qué manera estamos contando las noticias sobre el cambio climático, porque todavía hay una cierta distancia entre la audiencia y los periodistas en términos de cómo estamos informando y cómo estamos contando el tema, y también tenemos que hacer un poco de autocrítica nosotros de, bueno, especialmente los periodistas especializados, que tenemos más herramientas para poder comunicar este tema, en cómo vamos a, no me gusta la palabra simplificar, pero cómo vamos a explicarlo de una manera que lo pueda entender tanto el productor agropecuario como el activista ambiental, digamos. En América Latina, por desgracia, aún estamos muy lejos de conseguir ese éxito. Que en algunas partes del mundo, pienso en medios grandes de Estados Unidos, de Europa, hay redacciones ya con 10, 15 periodistas trabajando temas de cambio climático. En América Latina la gran mayoría de las redacciones no tienen ni una persona dedicada al tema. Y hay un cierto sesgo todavía de parte de muchas redacciones a informar sobre este tema, por lo que queda todo un camino para recorrer. Pese a ello, los periodistas de la región han logrado abrirle un espacio en la opinión pública a sucesos que antes pasaban inadvertidos, como las COP o la conferencia de partes, y posteriormente los periodistas encaran el reto de hacer que el tema de cambio climático vaya más allá de esa coyuntura. Todos los países representados bajo el paraguas de Naciones Unidas se juntan una vez por año en una ciudad distinta, que es como el espacio, el momento del año para discutir políticas de cambio climático muy, muy grandes, donde nos encontramos con diferentes actores, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que se llama las delegaciones de los países. Cada país manda a un grupo de representantes de diferentes ministerios, de Cancillería, Agricultura, Energía y demás. Después está todo el mundo de sociedad civil, ONGs, pensamos en la generación de los chicos de Greta, que están siempre presentes en las conferencias. Y después nos encontramos también con los periodistas, digamos, con medios de todo el mundo que estamos allí. Son 2 semanas de una conferencia en la que compartimos el mismo espacio, y es realmente desafiante una cobertura de este tipo, porque es un evento multitudinario, con una gran cantidad de posibilidad de temas para abordar, y requiere un ejercicio bastante entrenado de parte de periodistas para ver, bueno, cómo lo voy a abordar, cómo lo voy a tomar, y cuál es la mejor manera. La mala información y la desinformación abundan en la conversación climática. Informar mal es ofrecer datos engañosos, incorrectos o completamente falsos, pero sin la intención explícita de engañar. Mientras que detrás del acto de desinformar sí está el propósito de mentir. El panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático advirtió en su reporte más reciente que el impacto de la desinformación y la mala información es tal que pone en riesgo la acción por el clima. Esto es lo que opina Fermín Kupp al respecto.
Es un tema que, a ver, surge primero con mucha fuerza en Estados Unidos, por ser un país que se encuentra con muchos grupos de interés, mucho lobby muy fuerte en contra de cambio climático, en contra de políticas de cambio climático, que después esto se permea, se transmite a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los diferentes actores que comunican, ¿no? Porque hoy no somos solamente los periodistas los que estamos informando y comunicando, hay una multiplicidad de voces, desde una persona que tiene un canal en YouTube o una cuenta en Twitter, puede tener incluso más seguidores que un medio de comunicación. Así que tenemos que pensarlo amplio, pero es realmente un problema. Mucho del contenido fraudulento sobre cambio climático proviene de un puñado de fuentes. En el 2021, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital reveló que apenas 10 cuentas estaban detrás del 69% del negacionismo climático que circula en Facebook. Lo que se enseña en las escuelas de periodismo es básicamente la idea de las dos voces, las dos campanas, de incluir la persona que está a favor y la persona que está en contra de algo, pero el fenómeno de cambio climático tiene la particularidad de que estamos en una situación que el 99.9% de los científicos están de acuerdo en que esto está pasando y que está pasando por las cosas que hacemos nosotros, los seres humanos. Entonces no hay mucho margen de duda, y para el periodista eso rompe un poco con las reglas comunes con las que estamos acostumbrados a trabajar, pero también hay que entenderlo así porque es una realidad científica, está estudiado y hay miles y millones de papers al respecto, pero rompe las reglas. Entonces ahí aparecen esos grupos de interés, esos grupos de lobby, y implica un ejercicio muy aceitado de parte de nosotros, de los periodistas, para determinar qué es cierto, qué es falso. Y cuando hay elementos falsos, bueno, salir y decirlo y comunicarlo. Ahí aparecen un montón de plataformas de chequeo de información que han surgido en los últimos años, y muchas de ellas en América Latina. Una herramienta que ha cobrado fuerza en esta lucha son los sitios de fact-checking o verificación. Que hacen un buen trabajo, por ejemplo, cuando un político hace una afirmación de fake news respecto a cambio climático, bueno, ir y decirlo que esto no es así. Creo que el mayor problema con respecto a desinformación pasa hoy por redes sociales. Es realmente masiva la circulación de datos y afirmaciones a través de cadenas de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, donde capaz no hay una presencia tan marcada de los circuitos de información, y está bueno ese ejercicio que podemos hacer nosotros periodistas de, bueno, si nos cruzamos con algo así de circulación viral en redes sociales, bueno, poder ir a chequear esa información. Lo que ha notado Fermín Cup es que América Latina posee una virtud en ese campo. Si miramos las fuentes que usamos los periodistas para artículos de cambio climático, en general hay una presencia muy marcada de científicos, de organismos técnicos, de fuentes de gobierno, algo que capaz no pasa tanto en Estados Unidos o Europa, donde hay un lugar bastante más fuerte para como se lo llama, el negacionismo climático o la fake news de cambio climático. Ese es como un punto a favor que tiene la región, que está bueno para destacarlo. Ahora bien, el periodismo climático no puede quedarse solo en hechos y datos abrumadores que generen rechazo en la audiencia. Lamentablemente sabemos que la cosa anda mal, sabemos que no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer a nivel individual, a nivel gubernamental y global incluso, y lo vemos todos los días con los efectos de la crisis climática, con los informes que se publican todos los años, que nos muestran que la situación está compleja, y eso, bueno, nos implica un desafío enorme a nosotros como periodistas y comunicadores, porque tendré que salir a comunicar ese tipo de noticias todo el tiempo. Pensemos en lo que significa a nosotros a nivel individual como consumidores de noticias. Es realmente desgastante acceder a ese tipo de coberturas todo el tiempo. Entonces, no estoy diciendo que no hay que comunicarlos, hay que hacerlo porque es un llamado de alerta, pero hay que pensar la manera en la que estamos comunicando esas noticias. Lo cierto es que sí hay lugar para la esperanza, y eso se debe comunicar. Porque si vamos a los informes científicos del IPCC, que es este grupo de científicos global de cambio climático, el mensaje es claro: todavía hay una hoja de ruta, hay un camino para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. Y si todo el tiempo estamos comunicando con titulares amarillistas, sensacionalistas, buscando el clic fácil en la noticia, realmente tenemos que pensar en lo que genera eso en la audiencia. Además de cuestionar la forma en que se narran las malas noticias, los periodistas pueden ir en busca de lo que sí
se está haciendo bien. Que podemos estar contando como periodistas, y ahí hay una brecha enorme porque hay un montón de historias que no se están contando y que podríamos estar haciéndolo, de agricultores que se están adaptando a la crisis climática con prácticas que están haciendo en territorio, a proyectos comunitarios de energía solar y energía eólica. Es en ese proceso donde la corriente de periodismo de soluciones juega un papel fundamental. Una mirada de cómo seguir y ofrece una línea, una idea de cómo contar historias y la importancia de buscar esas historias, porque es parte voy a ser crítico de nosotros periodistas, pero de la comodidad en la que estamos, porque no estamos saliendo a buscar esas historias. Ahí está el problema. No nos estamos tomando el tiempo para ir a territorio, para hablar con las fuentes, para buscar, para ver lo que se está haciendo, para hablar con la sociedad civil, que nos cuenten sobre sus proyectos. Y gran parte del error de que esas historias no salen a la luz es nuestro. Es por un lado por sesgo de editores que piensan que la historia catastrofista, sensacionalista rinde más. Entonces van directamente ahí. Y porque realmente hacer periodismo de soluciones requiere más tiempo en general, requiere recursos de parte de la empresa periodística. Quizá la respuesta esté en un cambio de paradigma donde no veamos la alteración del clima como un problema aislado, sino como parte de una emergencia mucho mayor. Como periodistas especializados, como periodistas también no especializados, hay que entender a la era en la que estamos definida por la actividad humana, por la influencia de la actividad humana, porque si hablamos de crisis climática no podemos no hablar de crisis de biodiversidad, por ejemplo. Si hablamos de lo que pasa en los océanos, no podemos hablar de lo que pasa en tierra. Es decir, está todo interrelacionado. Y nosotros tenemos que poder buscar comunicarlo eso y tratar de hacerlo entender a la audiencia. El desafío son los tiempos, los espacios. Si yo tengo una nota de 1000 palabras, es difícil dedicarle más de 2-3 párrafos al contexto para explicarlo, pero tenemos que hacerlo, porque si no es el mismo micronúcleo de personas que nos lee, que nos consume, y no terminamos de llegar a la audiencia generalizada, y ese tiene que ser el objetivo. Esta es una labor pendiente del periodismo y de las audiencias. Yo creo que lo central es poder identificar medios de comunicación de confianza en los que sabemos que se está haciendo un trabajo detallado, pormenorizado, de calidad en ese sentido, que esto no necesariamente van a ser medios masivos, pueden ser medios de escala pequeña o mediana. Hay proyectos muy interesantes en toda América Latina de medios de comunicación de una escala más chica que están haciendo muy buen trabajo para comunicar estos temas. Dentro de la sobreabundancia de información con la que nos encontramos, como vos decías, Iván, bueno, ¿en dónde voy a dedicar mi tiempo para buscar información? También pensar en tener una mirada crítica de lo que estamos leyendo y pensar en que hay cada vez más formatos y espacios nuevos donde podemos consumir información. No necesariamente tiene que por qué ser el noticiero de las 8 o el programa de radio o el artículo periodístico. Busquemos formatos nuevos, redes sociales, si las utilizamos, y tengamos cuidado, especialmente si nos vamos a meter a consumir información en redes sociales, que es perfectamente válido. Pensemos de quién estamos consumiendo información en redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado en este reporte climático. Soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.